Padre Celestial, reconocemos que tú eres digno y que tú mereces nuestra adoración y nuestra alabanza. Y pedimos, Padre, que tú puedas ayudarnos a alabarte ahora abriendo tu palabra a través de la obediencia, Señor. Pedimos tu bendición en el entendimiento y en la aplicación de tu palabra a nuestra vida. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy buenos días, tomen asiento por favor. Job capítulo 32 en su Biblia. Job capítulo 32. En este momento han terminado las palabras de los tres amigos de Job. Han intervenido varias veces, ha concluido esas intervenciones. En este capítulo 32 observamos a un nuevo personaje, un muchacho, no se precisa la edad, pero es joven, llamado Eliú. Y él va a llegar a compartir 4 discursos. Usted lo puede ver en la diapositiva, las intervenciones que él va a tener desde capítulo 32 hasta capítulo 37. Es interesante que en esas intervenciones nadie le interrumpe, nadie responde una sola palabra. Los discursos de Eliú, los 4, llegan a ser un monólogo y a través de ellos este hombre va a compartir lo que él piensa. En capítulo 32 nosotros tenemos un modelo de 6 características que deberían afectar, que deberían caracterizar nuestras palabras, las palabras que salen de nuestra boca. Los 5 primeros versículos nos muestran palabras motivadas por la ira. En el versículo 2 nosotros observamos que este muchacho, Eliú, es busita, es decir, según Génesis 22, es un pariente de Abraham. Y el texto en el versículo 1, capítulo 32 de Job, dice: cesaron estos 3 varones de responder a Job, por cuanto él era justo a sus propios ojos. Entonces Eliú, hijo de Baraquel, busita, de la familia de Ram, se encendió en ira contra Job, se encendió en ira por cuanto se justificaba a sí mismo más que a Dios. Asimismo se encendió en ira contra sus 3 amigos, porque no hallaban qué responder, aunque habían condenado a Job. Y Eliú había esperado a Job en la disputa, porque los otros eran más viejos que él. Pero viendo Eliú que no había respuesta en la boca de aquellos 3 varones, se encendió en ira. En los 5 versículos, 4 veces aparece la frase se encendió en ira. En el versículo 2 vemos que encenderse en ira fue una reacción en contra de Job, porque no entendía Eliú el hecho de que Job se mantenga hasta este momento pensando que es inocente y que está sufriendo de manera injusta. En los otros versículos observamos cómo este muchacho se enciende en ira en contra de los 3 amigos de Job, porque estos 3 amigos, a estos 3 amigos se les ha terminado los argumentos para mostrarle, para demostrar que Job es pecador y ellos ya no pueden argumentar más.
¿Cuántas veces un arranque de ira, en un arranque de ira, hemos dicho nosotros cosas de las cuales nos hemos arrepentido? ¿En cuántos momentos el enojo, la ira, el desacuerdo con algo que alguien dice o hace, enciende en nosotros la ira, y las palabras que salen de nuestra boca son equivocadas e incluso pecaminosas? El libro de Santiago enseña que el hombre no tiene la posibilidad de controlar su lengua. Es imposible para el hombre controlar su lengua. No es difícil, es imposible controlarla. Y es por eso que nosotros necesitamos el control del Espíritu Santo en nuestra vida, porque Él sí puede controlar nuestras palabras. Y debemos tener mucho cuidado cuando nuestras palabras expresan de manera incorrecta, de manera inadecuada, nuestros arranques de ira. Jesucristo, cuando limpió el templo por 2 ocasiones en Jerusalén, tuvo un arranque de ira. Y ese arranque de ira no le llevó a pecar, no le llevó a decir algo incorrecto, no le llevó a hacer algo inapropiado. Lo que él hizo al limpiar el templo fue exacto, fue preciso, fue necesario. Pero para nosotros muchas veces esa no es la constante. La constante es que en un arranque de ira, en un arranque de enojo, nosotros podemos decir e incluso hacer cosas de las cuales nos arrepintamos. Debemos tener mucho cuidado que nuestras palabras sean encendidas por la ira y podamos mostrar injusticia e incluso pecado. El segundo elemento que vemos en Job 32 se encuentra en los versículos del 6 al 10, palabras sabias. Observa el texto. Y respondió Eliú, hijo de Baraquel, Busita, y dijo: yo soy joven y vosotros ancianos. Por tanto he tenido miedo, literalmente temor, y he temido, literalmente pavor, declararos mi opinión. Yo decía: los días hablarán, y la muchedumbre de años declarará sabiduría. Ciertamente espíritu hay en el hombre, y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. No son los sabios los de mucha edad, ni los ancianos entienden el derecho. Por tanto yo dije: escuchadme, declararé yo también mi sabiduría. Hermano, Eliú enseña una verdad que a veces nosotros pasamos por alto. La edad no hace que automáticamente nosotros seamos personas sabias. Los grandes, los adultos y los ancianos, llegamos a cometer el error de que por tener años, por tener muchos años, por llegar a la ancianidad, eso automáticamente nos hace personas sabias. Eso no es cierto. Primero debemos darnos cuenta que la sabiduría no se produce en la vida de una persona por los años. La sabiduría no se produce en la vida de una persona como algo automático. La sabiduría de Dios no está en los libros o en los títulos universitarios. La sabiduría es exclusiva de Dios. Ciertamente espíritu hay en el hombre, y el soplo del Omnipotente le hace entender. Esa frase se repite varias veces en la Biblia: Génesis 41, Éxodo 31, Números 27, Isaías 11, Daniel capítulo 5. Y esa frase siempre hace referencia a que es el Espíritu de Dios. Es Dios quien tiene sabiduría divina, y Él otorga esa sabiduría al hombre, cumpliendo, por supuesto, nosotros ciertos requisitos. La edad no le hace sabio. La ancianidad no le hace automáticamente una persona sabia.
La sabiduría tiene que ver con mi relación con Dios, no con los años que poseo. Otro escritor, el rey David, diría: más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación, más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. Mi relación con la palabra, mi relación con la obediencia a las escrituras es lo que hace de mí una persona sabia, no los años, los muchos o los pocos años que poseamos. Un joven puede ser sabio, un anciano puede ser sabio. Un anciano puede ser insensato, un joven puede ser insensato. La sabiduría no está ligada a los años, la sabiduría está ligada a mi relación con la palabra de Dios. Es interesante que Eliú en el versículo 9 dice: ni los ancianos disciernen lo que es justo, mostrando que el anciano puede ser injusto. Saquemos de nuestra mente el hecho de que por tener edad, eso automáticamente nos hace personas sabias, porque no es verdad. Es mi relación con Dios la que realmente me hace un joven o un adulto sabio. Necesitamos palabras sabias. Necesitamos la sabiduría de Dios para que a la hora de hablar, a la hora de aconsejar, a la hora de exhortar, a la hora de expresar palabra, nuestras palabras tengan la sabiduría de Dios. Tercera característica, verso 11. He aquí, yo he esperado a vuestras razones. He escuchado vuestros argumentos. En tanto que buscabais palabras, os he prestado atención. Y he aquí que no hay de vosotros quien redarguya a Job y responda a sus razones, para que no digáis: nosotros hemos hallado sabiduría. Lo vence Dios, no el hombre. Eliú dice: he esperado, he prestado atención. En la cultura en la que se encuentra Eliú, una costumbre era que los ancianos, sean estos sabios o no, sean los primeros que hablan. Así es que cuando en una reunión había una persona joven, el joven dejaba que los ancianos hablen y expresen lo que ellos pensaban, y el joven estaba ahí atento y dispuesto a aprender de la sabiduría de los ancianos y del consejo de ellos. Una costumbre que casi se ha perdido. Los jóvenes a veces no aprenden, a veces cuestionan, a veces reclaman, a veces contradicen. Pero en la cultura de Eliú, siendo él joven, sabía que debía callar y sabía que debía esperar. Y tuvo el suficiente dominio propio para no ir en contra de esa costumbre, aunque inicialmente tuvo un arranque de ira, donde él dice: yo esperé. Y yo he prestado atención. No entró por el un oído la información y salió por el otro, como acostumbramos a decir. He prestado atención, dice Eliú. El joven está esperando su turno. Está escuchando a estos tres amigos para ver si ellos son lo suficientemente sabios para convencer a Job que está equivocado. Y prestan atención. ¿Se da cuenta? Es una virtud ser paciente a la hora de hablar. Es una virtud tener el control. Y a veces una de las cosas que nos sucede a nosotros es que estamos muy dispuestos a hablar y hablar. Y cuando estamos
con una persona o en un grupo de personas, nosotros tenemos la tendencia de hablar y decir cosas cuando es una virtud cerrar la boca y aprender a escuchar. Y aquí este joven, Eliú, se caracteriza en este momento por enseñarnos lo importante de ser paciente a la hora de hablar. Él se calla y él presta atención a lo que los tres amigos adultos, quizás ancianos, están diciéndole a Job. Cuarta característica, verso 14. Ahora bien, Job no dirigió contra mí sus palabras, ni le responderé con vuestras razones. Se espantaron, no respondieron más, se les fueron los razonamientos. Yo pues he esperado, pero no hablaban, más bien callaron y no respondieron más. Por eso yo también responderé mi parte, también yo declararé mi juicio. Es interesante que la última frase del versículo 14 dice, ni yo responderé con vuestras razones. Les he escuchado con atención, pero yo no voy a responder a Job de la misma manera en que ustedes han respondido. Yo voy a responder de manera distinta, de manera diferente. Y sabe, usted y yo debemos responder a la gente de manera distinta, de manera diferente. La gente tiene una forma particular de responder. Y a veces no es la más correcta, a veces incluso es hasta pecaminosa. Nosotros debemos diferenciarnos. El mensaje que comunica nuestras palabras debe ser nuevo, debe ser distinto, debe ser diferente. Nosotros necesitamos la sabiduría de Dios en nuestra vida para que las palabras de nuestra boca sean bendición, sean de edificación. Cuando tenemos un contacto con la palabra de Dios diariamente, podemos obtener de ella la sabiduría. Y sabe, la gente está cansada de la religiosidad de las palabras. La gente necesita un mensaje distinto y aquí hay un mensaje distinto, no solo distinto, sino transformador. Así es que nuestras palabras se deberían diferenciar de las palabras que usan las otras personas. Cuando usted compara sus palabras con las palabras de sus compañeros de trabajo o sus compañeros de estudio, ve una similitud. Las mismas palabras equivocadas que ellos hablan, nosotros también las repetimos. Las palabras inapropiadas que ellos usan, nosotros también las repetimos. Las palabras incorrectas que ellos comunican son las mismas que nosotros usamos. Debe haber un mensaje nuevo en nuestras palabras. Debe haber un mensaje distinto. Nuestras palabras deben transmitir bendición, verdad. Y a veces caemos en repetir el mensaje, las palabras equivocadas de otros, las palabrotas, las frases con doble sentido, y nuestras palabras reflejan la realidad interna. De la abundancia del corazón habla la boca, dijo Jesucristo en Mateo 12. Así es que nuestras palabras deben ser distintas a las de nuestros compañeros de trabajo, en la casa, en cualquier lugar donde nos encontramos. Nuestras palabras deben comunicar un mensaje distinto. Y el mejor mensaje que nosotros podemos comunicar a la gente es este mensaje. La Biblia es de espada de dos filos que transforma la vida de las personas. Y la gente está cansada de tanta religiosidad. Ellos necesitan palabra viva, palabra sabia de parte
de parte de nosotros. Eliú dice, yo no responderé con vuestras razones, yo no responderé de la misma forma en que lo hicieron ustedes. Y aunque vamos a ver que Eliú se equivoca en responder a Job, por lo menos aquí muestra una iniciativa de no comportarse y no hablar de la misma forma que estos tres amigos se han comportado. Verso 18, quinta característica. Porque lleno estoy de palabras y me apremia el espíritu dentro de mí. De cierto mi corazón está como el vino que no tiene respiradero y se rompe como odres nuevos. Hablaré pues y respiraré, abriré mis labios y responderé. Eliú compara sus palabras con la fermentación del vino. Para realizar adecuadamente la fermentación del vino, no solo bastaba guardar el vino en odres nuevos, en bolsas de cuero nuevos, porque aunque el cuero nuevo resistía la fermentación del vino, si esas bolsas de vino no tenían respiradero, lo que llegaba a suceder es que esas bolsas explotaban. Estaba ahí el vino y en ese proceso de fermentación llegaba a explotar. Así es que Eliú se encuentra así. Lleno estoy de palabras y me apremia el espíritu dentro de mí. ¿Sabe? Una de las características de nosotros es que a veces el hablar tiene una relación cercana con nuestro temperamento. Los que somos introvertidos somos callados por lo general, no hablamos mucho, aunque nos toca a veces. Los extrovertidos hablan y hablan y hablan y hablan. Y hablan y hablan y hablan y hablan. Y el que más habla tiene la posibilidad de equivocarse más. A veces nuestro hablar, el estar urgidos por hablar, tiene una relación cercana con nuestro temperamento. A veces tiene que ver con ese hábito no desarrollado de el autocontrol. Así es que alguien dice algo y nosotros creemos que es nuestra obligación también hablar. Aquí vemos a este hombre. Lleno estoy de palabras y me apremia mi espíritu, me pica la lengua, como diríamos actualmente, me pica la lengua para decir algo. Es interesante y lo puede ver en el cuadro ahí, que cuando analizamos las palabras de los tres amigos de Job, Elifaz utilizó 110 versículos para dar sus discursos. Bildad utilizó 46 versículos para dar sus discursos. Zofar utilizó 47 versículos. Y este joven, Eliú, va a utilizar 158 versículos para hablar. Tal vez tiene que ver con su juventud, el hecho de que habló mucho. Pero cuando él dice, estoy lleno de palabras, es exacta su frase. Porque en verdad está lleno de palabras y le apremia su espíritu por comunicar las palabras a lo largo de estos próximos capítulos. Debemos tener cuidado de que ese apremio que a veces sentimos por hablar no nos lleve a hablar cosas equivocadas, incorrectas. Debemos permitir que el Espíritu desarrolle la característica de templanza, de autocontrol. Cuán necesario es aprender a escuchar, cuán necesario es abrir
los oídos y escuchar atentamente lo que otros están diciendo. Y a veces es más sabio callar y escuchar con atención que sentir ese apremio en nuestro interior de que yo tengo que decir algo porque veo como mi obligación moral de hablar y de decir algo. Hay momentos donde tenemos que decir las cosas, pero a veces la tendencia del ser humano es que estamos habituados a hablar más de lo que deberíamos escuchar. Mucho cuidado con ese apremio interior que podemos sentir a la hora de hablar y queremos hablar y nos pica la lengua por decir algo, cuando a veces más sabio es callar, es cerrar la boca y escuchar con atención. Versículos 21 y 22 nos dan una sexta característica de nuestras palabras. Nos dice: no haré ahora acepción de personas, ni usaré con nadie de títulos lisonjeros, porque no sé hablar lisonjas. De otra manera, en breve, mi hacedor me consumiría. ¿Sabe? Debemos tener cuidado de que nuestras palabras sean parciales. Con nuestras palabras nosotros hagamos acepción de personas. Lleguemos a pensar que cuando hablamos con una persona que está con un hermoso terno y con una hermosa corbata, vamos a dirigirnos a esa persona con ciertas palabras. Cuando vemos a una persona vestida de manera diferente, cuando vemos a una persona negra o una persona del campo, eso automáticamente hace que nuestras palabras se conviertan en palabras que hacen acepción de personas. O cuando sabemos que alguien puede hacernos un favor, o podemos sacar algún beneficio de una persona, cambiamos el lenguaje y hacemos acepción de personas, le tratamos a esa persona distinta, usamos lisonjeras, usamos alabanza, llegamos a alabar cosas que en otro contexto ni alabaríamos. Y debemos tener mucho cuidado que por el color de piel, por la ropa que usa, por el beneficio personal que me puede dar, porque es un amigo cercano, nosotros usemos palabras a través de las cuales hacemos acepción de personas. Hay que tener cuidado con esto. Hay que tener cuidado con usar las palabras y ser parciales y llevar un mensaje dicho de cierta manera porque esta persona es así. Pero con este amigo, con esta otra persona, yo nunca hablaría así. Ya esta persona no puedo confrontarle con cierta situación o con cierto pecado, con cierto acto, y no digo nada. Pero con otro sí soy fuerte. Tengamos cuidado de hacer acepción de personas. Este hombre dice: en breve mi hacedor me consumirá. Lo que está diciendo es que él sabe que Dios en un momento va a evaluar las palabras que hemos usado. Y cuando usted y yo como creyentes estemos delante del tribunal de Cristo, daremos cuenta del uso de nuestras palabras y si hemos hecho acepción de personas porque tiene un distinto color de piel o porque tiene una vestimenta distinta o porque tiene más o tiene menos, hemos hecho acepción de personas, hermano, daremos cuenta de ese comportamiento. Necesitamos tomar estos 6 principios que encontramos en Job capítulo 32 y evaluar nuestra vida de manera exacta y observar cuál es el área o las áreas en las que tenemos problemas a la hora de hablar. Y recuerde que el hablar es un síntoma de una realidad interna, de la abundancia del corazón. Habla la boca. El problema de fondo no está en las palabras. El problema de fondo está aquí adentro. Las palabras
exteriorizan la realidad de mi vida interna, de mi vida espiritual. Así es que si me doy cuenta de que hay problemas en mis palabras, si yo hago acepción de personas o llego a comunicar palabras con una connotación de ira o cualquiera de los 6 principios que hemos visto, si yo veo que mis palabras no tienen la sabiduría de Dios, el problema no está en las palabras. Las palabras son un síntoma. El problema está aquí adentro. El problema está en el corazón, el problema está en la vida interior. Así es que yo necesito cambiar, limpiar todo lo que está adentro, renovarlo con información distinta y diferente. Debo hacer de este libro mi libro diario, constante, donde meto esta información importante y sana en mi vida. Y poco a poco mi interior irá cambiando, irá transformándose y mis palabras se irán ajustando a mi nueva realidad. Si tienes problemas con las palabras, el problema no está en las palabras, el problema está en el corazón. Hay que cambiar el corazón. Si hago acepción de personas, si tiendo a decir palabrotas, si tiendo a usar palabras con doble sentido, si uso palabras inadecuadas, incorrectas, si a mis palabras les hace falta sabiduría o les hace falta imparcialidad, o me hace falta que esas palabras no estén con esa característica de ira y de explosión que a veces tienen nuestras palabras, necesito empezar a trabajar aquí adentro. Y este libro, estas palabras, deben estar de manera abundante en mi vida. Diariamente debo llenarme de este libro. Y mis palabras empezarán a darle la gloria a Dios. Oremos. Padre Celestial, queremos darte gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que aprendemos aquí en Job capítulo 32. Padre, ayúdanos con cuidado y con reflexión a evaluar nuestras palabras a la luz de estas 6 características que hemos aprendido. Ayúdanos a ver si nuestras palabras están motivadas por la ira injusta y a veces pecaminosa. Ayúdanos a observar si nuestro problema está en el hecho de que no tenemos tu sabiduría. Y cuando hablamos basados en nuestro criterio personal. Ayúdanos a observar si somos pacientes a la hora de hablar. Si hemos permitido que tú desarrolles esa cualidad de autocontrol, donde podemos cerrar la boca y podemos con atención escuchar. Ayúdanos a observar si nuestras palabras traen un mensaje nuevo, un mensaje distinto. Si nuestras palabras comunican no religiosidad, sino comunican tu sabiduría. Ayúdanos, Padre, a manejar adecuadamente el apremio y la urgencia que a veces tenemos al querer hablar. Ayúdanos a no tener palabras parciales, donde hay un mensaje para aquel que es nuestro amigo cercano y hay un mensaje distinto para aquel que tiene un color de piel distinto, que se viste diferente, del que no podemos sacar ningún beneficio personal. Ayúdanos a usar palabras sin hacer acepción de personas. Sabemos que el problema no está en las palabras. Tú dijiste que de la abundancia del corazón habla la boca.
Y si tenemos problema con las palabras, en verdad el problema está en el corazón. Ayúdanos a llenarnos de ti, Señor. Ayúdanos a tomar diariamente tu palabra y que tu palabra llene nuestra vida. La Biblia abunde en nosotros. Para que esas palabras que salen de nuestros labios edifiquen, bendigan, te den la gloria a ti. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Puestos de pie, cantemos, por favor. Dame tus ojos, quiero ver, dame tus palabras, quiero hablar, dame tu parecer, dame tus pies, yo quiero ir, dame tus deseos para sentir, dame tu parecer. Ser como tú. Dame tu voz, dame tu aliento, toma mi tiempo, es para ti. Dame el camino que debo seguir. Dame tus sueños, tus anhelos, tus pensamientos, tu sentir, dame tu vida para vivir. Déjame ver lo que tú ves, dame de tu gracia, tu poder, dame tu corazón. Déjame ver en tu interior para ser cambiado por tu amor. Dame tu corazón. Dame lo que necesito para ser como tú. Dame tu voz, dame tu aliento, toma mi tiempo, es para ti. Dame el camino que debo seguir. Dame tus sueños, tus anhelos, tus pensamientos, tu sentir. Dame tu vida para vivir. Dame tu voz, dame tu aliento, toma mi tiempo, es para ti. Dame el camino que debo seguir. Dame tus sueños, tus anhelos, tus pensamientos, tu sentir. Dame tu vida para vivir. Dame tus ojos, quiero ver, dame tu parecer. Amén.